Deme un segundo. Bueno, yo les decía, vamos a ver fisiopatología, un poquito el diagnóstico y obviamente la parte del tratamiento, ¿no? Pero en emergencias, mucho, porque muchas cefaleas ustedes saben que se trata también lo que viene a ser la consulta externa. Entonces, dentro de ese marco hay que siempre reconocer de que de 1 al 10% de todas las consultas en emergencia son cefaleas, que uno de los motivos de consulta externa más frecuentes van a ser cefaleas, y más del 90% de las personas han tenido una cefalea en su vida. Importantes cifras de automedicación y abuso de tratamiento se han dado y se manifiesta a cualquier edad y siempre es más prevalente en el género femenino. Hay varios estudios, les decía también en los colegios de la mañana, en los cuales se ha demostrado de que inclusive desde las niñas lactantes femeninas ya tienen cefaleas, y como lo han demostrado con electroencefalogramas, donde justamente se dibujan las alteraciones que uno va a tener. Espérenme un segundo. Ya, entonces decía, es más frecuente en el género femenino. Ahora, dentro de este marco también ha habido varios otros puntos importantes, dentro de ellos, esto es el que más me interesa. Miren, la magnitud del dolor no se relaciona con su gravedad. ¿Qué significará? Que las más de las veces uno podría creer que un dolor fuerte y agudo es igual que sea un cáncer, un tumor o algo en el cerebro. Muchas veces solo es una cefalea tensional. Y en cambio, cefaleas más leves, pero continuas, a veces sí son cáncer, sí son metástasis y demás. Entonces, nunca malinterpreten que el dolor puede ser muy leve, muy grave, pero no significará ni lo uno ni lo otro. Hay que estudiar. Acá les muestro, como les decía a sus colegas, sobre esta imagen, quiero que la vean. Miren que es un caso clínico que vimos acá en Cochabamba, hace debe ser unos qué sé yo, 5 años. Y se los voy a comentar. Todos ustedes, al igual que yo, han debido tomar tal vez alguna vez o han visto tomar algún mayor a sus padres, tíos, que sé yo, abuelos, analgésicos para cefalea. Hasta la década del 2010. También me enseñaban en mi época, cuando era estudiante, que lo que hay que dar siempre es derivados de la ergotamina, ¿ya? Y estos derivados de la ergotamina justamente hacen referencia a, o hacían referencia a a la primera línea de acción, ¿no? Primero habría que dar de tratamiento. Eso es lo que hacíamos, ¿no? Dábamos de tratamiento a aquello. Pero llegado el momento, en realidad, no siempre todo lo que brilla es oro, se dice, ¿no?
porque al final, si bien puede ser de que decían que era la primera línea, pero al final no tenía ninguna repercusión. Así que, bueno, habríamos de que entender justamente de que todo esto de dar alguna vez alguna droga, y eso se lo digo como investigador, a veces sale de que sí es bueno, inclusive se hacen estudios, ¿no? De 4 o 8 años para que sea una nueva droga, pero después de 100 a los 10 o 20 años uno se da cuenta de que no, de que esa droga al final de cuentas no era tan buena. Vean la importancia, doctores, que las complicaciones a veces efectos adversos dan después a larga data. Y eso se ha descubierto con ergotamina. Miren que les comento, este caso era así, una paciente de 60 y tantos años, femenina, que llegó a la Seguridad Social en Cochabamba, tercer nivel, todos ya la conocían, entra como siempre, por dolor, por cefalea, ella solita se automedicaba porque sabía lo que le daban siempre y se lo compró de la farmacia. Llega a la guardia con un dolor muy grave, ya no sabía ella misma qué hacer con el dolor, y se entra, y como todos la conocen, le dicen ya ponte en la camilla y te vamos a atender ahora. Estaba súper bien a la emergencia, pasan 2, 3, 4 horas y parecía que se hubiera dormido. La dejan, pues pareciera que ya no le duele, y después que se vacía la emergencia van y la revisan, las dos de tres. No sabían qué hacer ese rato, la intuban, lo pasan a terapia, le sacan tomografía y se encuentran eso. ¿Qué es lo que ella ha tomado todo el tiempo? Ergotamina. Y ahora me van a entender. Cuando uno dice que me duele la cabeza o me duele el cerebro, no podríamos, el cerebro no duele, ¿qué duele? Las meninges. ¿Y cuándo duele? Cuando las alteraciones en la presión, ya sea hipo o hipertensión, mueven de golpe a la meninge, eso es lo que duele y molesta. Entonces, ¿qué pasa con las ergotaminas? ¿Qué es lo que hace? Imagínense, la arteria tiene justamente su musculatura, ¿no? Entonces, esa musculatura lleva un momento, si la mueves de golpe con la presión, empuja a los lados, toca la meninge y te duele. ¿Cómo evito eso? Bien fácil, le daba ergotamina en su momento y esa ergotamina lo que causaba era un espasmo, o sea, que se quede quieto el músculo. Imagínense, si está siguiendo la corriente, o sea, está yendo en un sentido la sangre porque la musculatura lo está moviendo y que de golpe, ¡praf!, se pare, ¿qué va a pasar? Va a generar de que en esas zonas donde está entrando la irrigación del vaso, ¿no? ¿Se acuerdan los vasa vasorum? Vasos de los vasos. ¿Quién irriga los vasos? Los otros vasos más chiquititos. Se contrae el músculo, esos lugares se necrosa ese vaso vasorum. Entonces, se quedan lugares de necrosis. Y después de que acaba su accionar, y otra vez la presión viene y genera microperforaciones. ¿Qué tenemos? Sangrado. Entonces, vean la importancia que se tiene. Así, ahí el sangrado, y esto es un ACV hemorrágico de tipo intracerebral. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir acá? Que hay que entender literalmente que esto de aquí es importante para todos nosotros. No todos los medicamentos que dicen que son buenos, pues son realmente, hasta tener estudios de 10, 20, 30 años. Y es así que estos ergotaminas, ya han debido escuchar hablar ustedes, el Abamigran, Catergot, Copargot, tienen ergotamina, y se tomaba bastante, como pipocas vendían verdaderamente las farmacéuticas, y al final de cuentas, miren cuántas complicaciones generan. Y este no ha sido el primer caso. Este ha sido una casualidad que hayan encontrado la tomografía. ¿Por qué? Porque la mayoría moría. Y tú decías, bueno, en Bolivia no hay mucho este hecho de que hagamos autopsia. Entonces, esta paciente iba a morir, nadie se iba a dar cuenta. Pero como estaba con grado de 3 la intubaron y ahí le sacaron la tomografía en terapia intensiva. ¿No? Ahora, esto nos va a servir igual para ver tomografías. Si dan cuenta acá en esta tomografía, lo primero que ven, primeramente, este lado es a la inversa, ¿no? Este es el derecho y este es el izquierdo. Primero vamos a la línea media. Entonces, aquí hay una desviación de la línea media hacia el lado derecho. Segundo, ves una imagen de una hemorragia, un ACV hemorrágico que está intracerebral en el lóbulo frontal y temporal alto, ¿no? Temporal, esta parte del lado izquierdo. ¿Qué otra cosa ven? Lo que les dije el otro día, sí o sí, siempre, nunca se olviden, alrededor de un sangrado o de una isquemia siempre va a haber un halo de edema, siempre. Aparte, ven otro color plomizo, ¿no? Alrededor es edema. Y además, ¿qué estamos viendo? Los ventrículos laterales están cerrados. Bueno, ahora sí, avanzamos un poquito. Vamos a ver qué hay cefaleas primarias y secundarias. Las primarias como tal son cefaleas
que se ven como enfermedad. Las secundarias son cefaleas como síntoma. Entre las primarias, vamos a decir que hay cefalea en tipo en racimos, por tensión y migraña. Y entre las secundarias se dice que son de inicio después de los 50 años, cefalea intensa de inicio súbito, características progresivas, inicio reciente en pacientes con neoplasias o HIV, historia de caída o TEC reciente, hallazgos sistémicos, que puede ser fiebre, rigidez de nuca, rash cutáneo, una meningitis, signos neurológicos focales, alteraciones de la conciencia, convulsión, cefalea asociada al edema de papila, aumento de la presión intracraneal. Entonces, puede ser o como enfermedad o como síntoma. Y ahora vamos a estudiarlas justamente las primarias. Estas tres cefaleas justamente se ven más que nada como pueden ver en las mujeres. Miren que la duración siempre va a ser más alta en la mujer. Lo bueno es de que miren, si se fijan los tres cuadritos, con que se acuerden 30 años, siempre van a responder bien, porque más o menos entre los 30 años es que se ve todas las cefaleas en mujeres. La historia familiar, siempre hay relación solo en la migraña, los demás no tienen relación. Factores precipitantes en la migraña, el clima, el estrés, alimentos, alcohol, periodo premenstrual. La cefalea tensional, justamente por el estrés, y la cefalea decimos el alcohol. Ya viendo un poquito de su clínica de presentación, vamos a decir que la localización de la migraña es frontotemporal unilateral. La tensional es bilateral o locraniana y la racimos es periorbitaria unilateral. ¿Cómo se ve cómo se siente la migraña? Pulsátil. La tensional opresiva y la racimos es como si estuvieran apuñalando. La intensidad moderada grave, leve moderada, insoportable. Duración, miren que la migraña dura horas. La cefalea tensional, minutos, y la decimos más poco. Pero por lógica, la migraña necesitas un gatillante, ¿no? Un fuerte ruido, una fuerte luz. Entonces puede ser al inicio de la mañana, me estoy despertando y veo ese gatillante y ya pues me inicia la migraña. O al final de la tarde, ¿no? Cuando es la sumatoria de varias cosas que me va a dar la migraña. La cefalea tensional, en cambio, es obvio que es que yo estoy estresado, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, todo, ¿no? Se me suma y al final de la tarde, cuando está acabando el día, ahí es donde voy a tener más cefalea tensional. Y la cefalea en racimos se ha descrito que se ve más de noche, nocturno. La presentación del paciente. Hay que tomar en cuenta que el paciente prefiere reposar en un ambiente calmado, ¿ya? Y con poca luz, ¿ya? Eh, la cefalea no impide las actividades del paciente y la cefalea decimos, el paciente está tan agitado, tanto es el dolor, yo he tenido la oportunidad de tratar a unos 5 o 6 pacientes, no recuerdo bien, pero se golpean la cabeza contra el piso, contra la pared, es demasiado el dolor, no es que es insoportable, ¿ya? Ahora, desde que yo estaba en el pregrado, hace tantos años, nos enseñaban de que la migraña tenía aura, todos aprendíamos así como es, la migraña da aura, pero llegado el momento, entonces, ya. Entonces Laura, la migraña, les decía, ya no es como antes, tan solo es el 20%. Antes se veía en el 100%, se decía, ¿no? Pero hoy en día pues no tienen tanta relevancia y repercusión. Otros hallazgos que van a ver en la migraña son náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, osmofobia. La cefalea tensional generalmente se ve hiperestesias, hipertonía de la musculatura pericraniana y la enracimos. Hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, sudor facial, miosis, tosis y edema palpebral. Y otra cosa ya es el tratamiento. Y a esto quiero llegar. En todas, siempre vamos a iniciar con AI, con esto que hemos sacado del mercado, no en Bolivia, por si quieren saber, pero en todo el mundo, menos en Bolivia, se ha sacado del mercado esto de las ergotaminas, pero como en Bolivia no hay una empresa, no hay una parte del gobierno que vea esto de evaluar a los medicamentos, entonces siguen en venta libre. Si van, ustedes preguntan qué medicamentos tienen con ergotamina en las farmacias, siempre los van a vender, ¿ya? Ahora, esto de los AINES, a todos, se da AINES a todos venta. Pero miren que en la migraña, si no cede con AINES, hay que darle
AINES en alta dosis. No se ve triptano. Y si vomita, metoclopramida. En cambio, la cefalea tensional tiene que ceder con AINES. Si no cede con AINES, ya piensas en otra cosa. Pues una migraña o es una cefalea en racimo. Porque miren que las cefaleas en racimos es sí o sí triptanes y además de oxígeno. Y hay que hacer una tomografía, una resonancia para ver que no sea otra cosa. Porque es tan fuerte el dolor que uno se imagina lo peor. No les voy a dar esto, por si quieren leer los profilácticos. ¿Por qué? Porque cometemos el error. Si yo les digo que hay que dar profilácticos, ustedes van a meter la pata y les van a dar. Siempre les he recomendado a ustedes de que legalmente hablando son médicos de emergencia. Traten la emergencia. Máximo le puedes dar tratamiento hasta su casa y que al día siguiente firme una nota en el expediente y diga va a venir por consulta externa de medicina, de neuro, bueno, que el UTC, ¿no? Neurología, neurocirugía, tiene que venir. No viene, es obvio que es culpa de ustedes si ustedes le han dado profilácticos. Le dices, te vuelve a doler y te tomas esto. No, acuérdense que somos médicos de emergencia. No tratamos cosas crónicas. Ahora, muy diferente, digamos que si yo en un hospital o en una clínica atiendo hoy día la emergencia y mañana me toca consulta. Ah, ya, pero tengo que citarle, por más que ya sea yo el mismo que le va a atender, pero en la consulta, en una historia que es diferente, ¿no? Donde vamos a revisar otras cosas, voy a pedir otras cosas, ahí en otro día puedo ver como consulta externa y ya le puedo dar justamente perfil. Y eso de Laura sí, les decía antes, se creía que el 100% de los migrañas lo tenían, pero hoy en día se sabe que no. Signos y síntomas neurológicos locales, como escotomas cintillantes, oscurecimientos de la visión, parestesia perioral, y más raramente ni parece, vértigo, tinnitus y diplopía. Vean las cosas que tienen. Asimismo, hay que tomar en cuenta protocolos. Este es el protocolo más actualizado que es en español y vamos a ver para que me entiendan bien. La cefalea primaria. Siempre hay que hacer una buena anamnesis. Siempre nos han enseñado eso. Hacemos la buena anamnesis, ¿ya? Y detallada con hallazgos en la exploración de este dolor. Si es unilateral o bilateral. Si es unilateral, está asociada a lagrimeo, rinorrea y síndrome de Horn. Bueno, vemos si es un, le preguntamos, ¿tienes dolor periorbitario severo? Y si nos dice que sí, entonces tenemos que decir ante qué, ante una cefalea de Horton, ¿ya? Y le vamos a dar oxígeno, sumatriptán 6 miligramos subcutáneo, ¿no? Que es la dosis inicial. A este otro lado, si hubiera ese dolor periorbitario severo, le preguntamos si es hemicraniano paroxístico y le iniciamos indometacina 50 cada 8. Esto nos vamos a saltar un ratito, nos vamos a ir a este lado. Cuando el dolor es bilateral, preguntamos si hay toma frecuente de analgésicos y ergóticos o ergóticos. Los españoles le llaman ergóticos, pero aquí decimos en Latinoamérica ergotamínicos. Si nos dicen que sí, cefalea por abuso de analgésicos es el diagnóstico. Suspendemos el tratamiento y aquí le falta algo, ¿no? Un detallito que está bonito ese algoritmo, pero es español. En el mexicano le aumentan algo trascendental, tomografía, lo que les puede pasar lo mismo que esa paciente que les mostré al inicio. ¿Y qué le vamos a dar? Amitriptilina 75 miligramos, Aines, pero si no fuera que han tomado ergotamínicos y demás, empeora con actividades físicas. Si nos dicen que sí y es opresivo, cefalea tensional. Damos Aines. Si nos dicen que no, es migraña sin agua. Y aquí quería llegar para que se una con esto otro. Si es con aura, más dolor pulsátil, migraña con aura. Tratamiento de la crisis. ¿Qué le doy? AINES y antiemético. No responde, le doy triptane, ¿no? 6 miligramos de sumatriptán subcutáneo. No responde y aquí nos metemos en un lío tremendo, porque hay pacientes que entran a estatus migrañoso. ¿Qué es eso? Pacientes de que les duele y no cede, no cede, no cede, no cede, y no sabemos qué hacer. Inclusive yo llego hasta darles diazepam, sedarlos un poco, vean. Es bien difícil a veces manejar la cefalea, pero cuando es así, tac. No pueden no pedirle tac. Se pueden estar comiendo un paciente como el que les he comentado, se mostró la tomografía, ¿no? Vean que la cefalea es tan fácil de manejar, le doy un ketorol, un tramadol, otro le dan ketoprofeno, paracetamol, lo que ustedes quieran, pero ¿y si no se ve? Peor aún, si solo estás enmascarando el cuadro, vean la importancia. Ahora, si fuera secundaria, hacemos una buena anamnesis, ¿ya? Hallando la exploración neurológica normal, analgesia y observación. Cesa el dolor, seguimiento clínico. Deterioro del nivel de conciencia o persiste el dolor, TAC. Papiledema, hipertensión intracraniana o datos de alarma, TAC.
rigidez de la nuca o signos meningios, síndromes infecciosos, focalidad neurológica, hipertensión intracraniana, TAC. No focalidad, entonces estamos ante un cuadro que no es hipertensivo. Pero si hay cefalea súbita de esfuerzo, hemorragias retinianas, TAC. Ahora, quiero que me entiendan. Si hacemos la TAC, puede salirnos tumores o hematomas, hemorragias paranoideas. Tratamos. Abscesos, tratamos. Pero si nos sale normal, esto nos sirve para lo siguiente. Cuando tenemos un síndrome meningio, rigidez de nuca, que es lo que muchos han aprendido y muy mal, rigidez de nuca es igual a meningitis, igual a que le haga una PL. Falso. Si tú le haces una PL, es una TAC previa, te puede estar comiendo una hemorragia subaracnoidea. Si tiene hemorragia subaracnoidea, no se hace PL, porque si haces PL, puedes generar el enclavamiento de ese paciente. Va a entrar a un Glasgow tan bajo que no vas a poder sacarlo. Entonces, siempre, rigidez de nuca, por más que tenga fiebre o no fiebre, le pedimos TAC. ¿Hay hemorragia subaracnoidea? Tratamos como hemorragia subaracnoidea. No hay nada, entonces es una meningitis. Entonces, sí, le hacemos la PL. ¿Ya? Ahora, si fuera una hipertensión intracraniana benigna, como hemorragia subaracnoidea, la tratamos. Y si no, como una meningitis, les decía, ¿no? Pero en los niños, si se acuerdan, hay el famoso síndrome febril agudo, que no es un síndrome meningio, pero estos pacientes sí pueden tener cefalea secundaria a un proceso febril. El dolor en determinadas alteraciones de la calota puede haber por engrosamiento justamente doloroso de la arteria temporal. Va a elevar lo que es la BCG, va a darnos, por ejemplo, en la arteria la temporal tratamientos corticoides, ¿no? Prednisona miligramo kilogramo día durante 3 o 4 semanas. Si hay infección de los oídos, senos dentales, senos, perdón, paranasales y los dientes, radiografía de cráneo, TAC, podemos estar con una otitis, mastoiditis, sinusitis o inclusive un absceso odontogénico, ¿no? Los tratamientos antibióticos, más analgésicos. Entonces, ¿qué quiero que les quede bien claro del manejo de cefaleas, doctores? Que las cefaleas como tal no son como muchos creen, que son fáciles de manejar, que al final de cuentas cualquiera podría manejar, ¿ya? Tienen siempre ustedes que tener en cuenta eso. Una cefalea es un diagnóstico muy, pero muy, hay que ser un diagnóstico muy juicioso. No podemos meter la pata y decir, ah, ya bueno, es una cefalea, ya no. Tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros que les he mencionado. Ante la duda, saquen tomografía. Nadie les va a decir si se han equivocado. Si no hay nada, bienvenido. Hasta el paciente va a decir, ah, ya he tenido cefalea 10 años y ya. Miren que te manejó yo hace, debe ser 6 meses una paciente añosa, 60 y tantos años, profesora, que todo el tiempo iba por mareos y cefalea a la caja. Lo manejó un colega X. ¿Y qué le daba? Analgésicos, analgésicos, analgésicos. A mí me parecía raro, porque le daba cefalea y le daba vértigo, ¿ya? Entonces, bueno, vino por la parte privada, le sacó su tomografía y me llevó la sorpresa más obvia que yo también estaba pensando en mi cabeza. Tiene algo, y ese algo es neurocisticercosis, que es común en nuestro medio. Veo que hay múltiples neurocisticercos en toda su cabeza. Algunos ya estaban calcificados, algunos. Los que estaban calcificados, obviamente cualquier día no van a afectar nada, afectan. Como el cerebro, siempre les digo, se va atrofiando con el pasar de los años, entonces cuando se atrofia tanto, es como que ese neurocisticerco calcificado cae a uno de los vasos o a la parte de cefalorraquídeo y causa clínica. Entonces, siempre hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces eso, bueno, doctores, aquí vamos a quedar porque quiero que revisen ustedes ACV isquémico y mañana vamos a ver eso. Si alcanzamos mañana, vemos coma. Y si no, la siguiente semana, el primer día, vemos coma. Les dije que traemos la primera los bien cortito, así que tenemos el tiempo todavía para poder estar viendo de esta manera. ¿Ya? Revisen por favor ACV isquémico, así vemos mañana, porque es bastantes tomografías que les voy a mostrar. Tienen que ir ya viendo más o menos cómo se lee y demás. Si quieren, hay varios tutoriales en YouTube, pero mañana igual les voy a enseñar, así que pueden ir adelantando cómo se ve una ACV isquémico. ¿Ya? Si hubiese alguna duda, alguna pregunta de cefaleas, para ir cerrando la clase de hoy día. Doctor, buenas tardes, disculpe, ¿le podría preguntar? Claro.
Le quería preguntar, por favor, sobre el diagnóstico, ¿verdad?, de una cefalea por hipertensión intracraneal. Si en la mayoría de los casos usted vio la famosa triada de Cushing, ¿no? Es más Dame un difícil de segundito, diagnosticar. dame un segundo y el que Sí, vas a disculpar, estaba en una llamada. Bueno, lo que tú me preguntabas, ¿no? Justamente el Cushing como tal, todos conocemos de que es una triada clásica de lo que viene a ser la hipertensión intracraniana, ¿ya? Pero justamente hay que tomar en cuenta que no siempre la van a ver, yo siempre les trato de decir, ¿no? La triada de Cushing, ustedes se acordarán que es la hipertensión. Ahora todos saben que si hay hipertensión hay taquicardia, pero en esta hay bradicardia, como si fuera un shock neurogénico más o menos, a la inversa te hacen, ¿no ve? Entonces, hipertensión más bradicardia y depresión respiratoria. Pero cefalea como tal que te des, te va a dar una cefalea, pero no tan fuerte, ¿ya? Al inicio me refiero, más que nada la vas a ver tú como una cefalea por hipertensión, ¿no? Que es una cefalea frontal. Más que eso, no vas a ver nada clínicamente, ni te darías cuenta que estás haciendo push. ¿Dónde te das cuenta? Cuando ya pides signos vitales y te dice el licenciado, tu colega, está hipertenso o está hipertensa y además tiene radical. Ah, ya piensa en su nombre de push. Y el que más va a ser tan evidente es obvio aquellos pushing que sean, o sea, hipertensión intracraniana post-trauma. Ahí sí o sí nos vamos a dar cuenta todos, ah, ya se ha caído, le han golpeado, es un TEC y demás, es obvio que es pushing, ¿me entienden? Pues no es tan fácil como a veces uno diría, como la cefalea. Ah, cefalea y nada más. No, siempre tienes que tú estudiar. Algunos me dirán, fácil, le veo fondo de ojo y voy a ver el papiledema. Falso, el papiledema recién se ve al cuarto día. Por eso yo veo algo absurdo cuando veo a algún médico y me dice, ay, se ha caído, tiene TEC leve o TEC moderado, le veremos, que tengo mi oftalmoscopio, lo voy a ver fondo de ojo y voy a ver papiledema. Falso, ni siquiera vas a ver, no sé ni para qué te vas a jugar haciendo eso, pérdida de tiempo. Al cuartos días recién se va a ver, exactamente. Ok. Ahora, la hipertensión intracraneal, si bien nos dicen todos los libros que lo ideal es la clínica va a ser la actividad de Cushing, ¿ya? Pero no se ve pues, desde el inicio. ¿Por qué? Doctrina de Monroe-Kelly. Mientras más joven sea tu paciente, es raro que lo veas al inicio. Mientras más anciano sea tu paciente, justamente igual va a ser alterado. ¿Por qué? Porque si es anciano, está con atrofia cerebral. Hasta que te dé hipertensión intracraneana, tendría que sangrar una barbaridad, tendría que ver edema brutal para que me entiendas, ¿no? En cambio, en el jovencito, en ese sí podrías verlo al inicio, pero como les he dicho, si el papiledema se ve al cuarto día, entonces el Cushing más o menos para que se den cuenta se verá igual entre el segundo y el cuarto día, no es que se vea hace rato Cushing y tú vas a decir, ah, tiene Cushing, es hipertensión intracraniana, no es así. Un médico que maneja ya emergencia tantos años siempre les va a decir eso. Las triadas están para preguntar, para que sea algo más académico, pero de que yo te diga, sí, vas a ver triada tal, puras, no van a ver. Las más de las veces vemos a veces uno de los signos de la triada o dos de los signos de la triada, más nada. ¿Ya? gracias, Sergio, ¿qué doctor. querías comentar? Sergio. Sí, Doc, buenas tardes. Tenía una consulta sobre a la migraña específicamente. El hecho de que, en general, como mencionó, todos los pacientes van a tener aura. ¿Hay alguna Hoy en día alteración no, en cuanto a la no, ahí, medicación? perdón que te corto. En realidad te dije antes, Sí. en mi Ajá. época, se hablan de cuando estaba yo en la facultad, cuando soy joven, nos decían que 100% tenían aura. Hoy en día está demostrado, como les he mostrado, 20% de cada 5 migrañosos, un hito va a tener aura. Entonces, hoy en día es lo mismo. Es como la triada. Creer que todos van a tener ahora, no van a tener ahora. ¿Ya? Muy Ahora bien, sí, Doc. ¿qué quieres Tomando en cuenta preguntar? ese porcentaje, Ah,
En cuanto a la medicación, ¿hay alguna alteración en cuanto a su función si se le da antes de que inicie el aura o durante el aura? ¿Qué cosa? ¿El analgésico? Ok. Sí, doc, la medicación como Ah, tal. ya. No, porque si te acuerdas el aura, lo que acabo de mostrarles, ¿qué es el aura? El aura son signos y síntomas, es una clínica que va a tener el paciente, ¿ya? Pero es una clínica en la cual va a tener alteraciones por justamente este dolor, por decirlo de una manera, por esta alteración neurológica que tiene. Pues les ponía ahí, ¿se acuerdan? Alteraciones visuales, los escotomas, estos parpadeos negros que tú abres y cierras los ojos y ves manchas negras, alteraciones en la audición, o sea, el que tú le trates más bien lo antes posible siempre va a ser lo ideal. Es como cuando ayer les hablaba de las convulsiones. En la parte neurológica, acuérdense que es un cerebro que tiene vida más o menos de 3 a 5 minutos. Si tú lo dejas sin darle nada al tratamiento, quieraslo o no, esa cefalea también puede generarte en algún momento, cuando sea muy, muy fuerte, ciertas alteraciones. Por ejemplo, yo me quiera parar, tengo un espotón, me caigo y además me tequeo. Entonces, por eso es que todo lo neurológico se trata por súper rápido. ¿Por qué? Porque es tiempo, es cerebro, como se dice literalmente. Tienes que darle tratamiento. Y esto cuando veamos la CV isquémico, ellos van a entender mejor cuando muestran las tomografías, que inclusive cuando no está cediendo el dolor, muchas, las más de las veces también les pasó hasta solución hipertónica y se van a dar cuenta por qué en las tomografías se voy a mostrar. Pero ahorita con que ustedes me han entendido que cefalea es igual a entrada. Segunda línea, si quieren, AINES, pero el doble o el triple de lo que estaba recibiendo. O aumentar un segundo AINE. No se dé ni con eso. Entonces, obviamente, ya estamos viendo de que es algo más. No es una cefalea tensional. Puede ser una migraña o puede ser una cefalea en los signos. ¿Entienden? Entonces, eso es ahorita lo más trascendental. Ustedes aprendan a manejar. Y si no se ve ni con eso, es obvio que lo vas a tener que sacar una tomografía y vas a tener que inclusive sedarlo, porque los que hemos visto estatus migrañoso son pacientes que no se ve con nada, están gritando de dolor de cabeza, se están golpeando como si fuera una cefalea, decimos, la cabeza contra la pared, contra el piso y demás, pues tenemos que sedarlos, dormirlos y después sacar la tomografía, porque puede ser algo más. He tenido un paciente que les comenté el otro día, creo que ustedes, o de la mañana, un muchacho de 14 casi 15 años, tenía un tumor justo en la base del cerebro. Le dábamos pidantina, fenitoína, midazolam, diazepam, hasta fentanil le he dado, y con eso dejaba de, porque el cerebro se está golpeando contra el cráneo. Entonces, a tu respuesta, se trata ese rato. El neuro se ve, se trata, se ve, se trata. Está convulsionando, quiten la convulsión. Está doliendo la cabeza, quiten el dolor de cabeza, pero si no se quita con este medicamento a la mano, tomografía. No hay otra. Tienen que pedir tomografía. Decirles electroencefalograma, seamos honestos, el electroencefalograma ni en el tercer nivel tienes para emergencia. Entonces, TAC, siempre será TAC. Ni siquiera necesitas contrastada, porque en la TAC normal, como vamos a ver mañana, van a lograr ver muchas alteraciones. La contrastada más te sirve cuando quieres ver un absceso chiquitito, tumores pequeñitos, se ve. Pero en la TAC normal van a ver ya esas alteraciones. Bueno, si no tiene otra Ok, pregunta, doc. un poquito de tomografías en ese isquémico y así vamos a avanzar más rápido. Tengan un buen resto de tarde. Hasta luego.